Hola a todos, bienvenidos. Me llamo Arturo, soy profesor de ecología aquí en la universidad y vamos a hacer un experimento muy sencillo que es similar a lo que hacemos de forma normal, pero en la realidad, en el campo. Cuando queremos conocer cuál es el tamaño de una población, es decir, cuántos individuos hay de una especie, que es la pregunta típica en ecología. Bueno, ¿y esto qué? ¿Cuántos antílopes tenemos aquí? ¿Tenemos más? ¿Tenemos menos? ¿Esto se extingue? ¿Esto prospera? ¿Se ha convertido en una placa? Es necesario contarlos. Claro, contar 4 o 5 cosas es relativamente sencillo, pero cuando tienes en el campo 1 millón de caribúes, por ejemplo, resulta un poco más complicado. Con lo cual nunca cuentas todos, cuentas una pequeña parte. Y de esa parte, que llamamos una muestra, deducimos todo lo demás. Hacemos esto muchas veces y vemos si las poblaciones suben, bajan. Se puede utilizar con muchos tipos de organismos y hoy lo vamos a hacer con unos organismos, no van a ser caribúes porque no nos caben en el laboratorio, pero sí va a ser algo parecido. En concreto vamos a contar unas larvas de díptero o vulgarmente gusanos de mosca. Bien, os hemos dividido a todos, creo, están todos muy apelotonados aquí, ¿no?, en equipos de 2 y cada uno de los equipos va a tener como misión contar de la manera más precisa posible las larvas de mosca que les vamos a dar. Son muchas, que no las podéis contar a mano. Abandonad esa esperanza. Tenéis que hacer un muestreo de acuerdo a las reglas que vamos a dar. Os hemos dejado un protocolo que es exactamente el mismo protocolo que siguen nuestros alumnos de la carrera. Si conseguís hacerlo como ellos, habréis conseguido hacer una cosa igual que hacen nuestros alumnos de la carrera. Y bueno, ellos hacen muchas más cosas, pero vamos, una de las cosas que hacen en concreto es esto. Un protocolo es una descripción de qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos y cuál es la base, en este caso la base matemática que tenemos debajo. Durante los próximos 4 o 5 minutos, puede que un poco más os explicaré en qué consiste la cosa. Nosotros tenemos lo que llamamos un universo. Esto va a ser el equivalente a vuestro campo. Estáis en la sabana y queréis contar cebras. Bueno, tenéis una superficie que podéis conocer o no. En este caso va a ser muy sencillo porque conocemos la superficie. Tenéis esta sabana, que va a ser una superficie conocida, la podéis medir, por tanto sabéis cuántos centímetros cuadrados tiene. Si aquí en esta superficie tenemos distribuidos organismos, que a vista de pájaro podrían ser estos, podríamos contarlos. Si son pocos, si son muchos, resulta muy difícil, como digo, pero lo que hacemos es tomar una muestra. Nosotros acotamos una porción del territorio a esto y le llamamos una muestra. Como nosotros sabemos cuál es el área grande, A, por ancho en este caso, y sabemos cuál es el área pequeña que hemos contado, podemos ver cuál es la proporción de áreas y está claro que la proporción de organismos será la misma. Es decir, que si cuento los organismos que hay aquí dentro, la proporción que habrá entre los bichos que hay aquí y los que hay en total será la misma que la proporción que haya de áreas, suponiendo, y es mucho suponer, que la distribución sea lo que llamamos una distribución aleatoria o una distribución uniforme. Es decir, que los organismos estén repartidos al azar. Si en realidad están todos concentrados ahí unos cuantos bloques, ¿qué puede pasar? Pueden pasar cosas muy siniestras, como que todos los bichos estén en unos cuantos bloques, por ejemplo, están todos aquí, y si muestreas aquí, te da una idea bastante escasa de lo que hay, pero si en cambio has dejado caer la zona de muestreo aquí, vas a creer que lo mismo que hay aquí está en todas partes, y no es verdad. En la realidad, casi siempre nos encontramos con distribuciones contagiosas, lo cual nos obliga a tomar varias muestras, no vale con una, hay que tomar varias, sacar la media y calcular de esa media cuál es la densidad total. Esto va a ser vuestra prueba preliminar. Preliminar significa que lo vais a hacer para tener una idea inicial de cuál es la densidad de organismos, la cantidad de organismos por unidad de superficie que tenéis que sacar. Tenéis unos muestreadores que os hemos preparado, aquí hay unos que son cuadrados, aquí hay otros que son redondos y que son submuestras. Sabemos qué superficie tienen, si dejamos caer un muestreador encima de la muestra y sacamos todo lo que hay aquí dentro, tendremos, tendremos el número de organismos de la muestra y de ahí deduciremos el número de organismos del total. No dejaremos caer uno, dejaremos caer varios. En caso de duda, es el protocolo. 2, 3, vosotros decidís cuántos. ¿De acuerdo? Cada grupo decide cómo lo hace. Sabed que a mayor cantidad de muestra, mayor precisión. También podéis decidir si queréis usar muestreadores cuadrados o muestreadores redondos. ¿Cuál es la diferencia entre un cuadrado y un redondo? Esto es geometría pura de bachillerato. ¿Cuál es la diferencia importante? Supongamos que tienen la misma superficie. ¿Cuál tiene más perímetro? ¿El cuadrado o el redondo? Venga, es fácil. A ver, ¿a quién no le pillo? ¿A ti no te pillo?
Para una misma superficie, ¿cuál tiene más perímetro? Lo podéis deducir de las propias fórmulas. Largo por ancho, pi r cuadrado. Pi r cuadrado, sí, superficie, ya lo he dicho bien. Pero el perímetro, ¿cuánto es? Si la superficie aquí es 1, ¿cuánto vale el lado? 1. 1 por 1 es 1. De toda la vida. ¿Vale? ¿Y cuánto es el perímetro? 4. Muy bien. Si la superficie aquí es 1... Para empezar no tenemos lado, tenemos radio. Pi r cuadrado. Despejamos, es muy sencillo. Pero si os dais cuenta, si usáis las dos fórmulas podréis ver fácilmente que a mayor cantidad de lados, menor relación perímetro-superficie. A menor cantidad de lados, mayor relación. Un triángulo tiene todavía más. Y una estrella tiene todavía más perímetro que un cuadrado. ¿De acuerdo? El círculo es la forma geométrica que tiene menos perímetro para una misma superficie. Y esto es interesante porque cuando nosotros en la muestra pillamos a un bicho, imaginaos que esto es un gusano, y lo hemos pillado justo aquí debajo, ¿lo contamos o no lo contamos? Tenemos una dificultad, saber si tenemos que contar ese organismo como dentro de la muestra o como fuera de la muestra. Medio gusano no vale, hay que contar gusano o no gusano. ¿De acuerdo? Eso se llama el efecto borde en muestreo, y el efecto borde te obliga en general a tratar de utilizar muestradores con menos perímetro. Pero muchas veces en el campo los muestradores redondos, o sea, trazar un círculo en el campo es muy difícil. En cambio, trazar un cuadrado es fácil. Tú ponte aquí, tú en esa esquina, tú en esa otra esquina. Hacer ángulo recto es muy sencillo y es muy fácil trabajar con cuadrados. Decidid cómo queréis hacerlo, con círculos o con cuadrados. Recordad que la fórmula del círculo es un poquito más complicada. Es un cuadrado, tampoco hay gran diferencia. Bien, pero lo que vais a hacer es utilizar otros dos métodos diferentes y cada grupo va a decidir cuál de los dos quiere emplear. Para comprobar esta primera incógnita que tenéis que sacar, que es el número de organismos que hay en la caja. Y para eso podéis recurrir a dos procedimientos. Uno se llama capturas progresivas. En la captura progresiva aprovechamos la circunstancia de que en algunos casos estamos sacando organismos del medio, estamos sacando muchos. Imaginaos que yo estoy en un lago, ayer estábamos en el lago Victoria con unos pescadores y los pescadores sacan tilapias, que es el pez que aquí en la pescadería llaman mero, muy presuntuosamente, pero está muy rico. Es igual. Un pescador echa la red y saca peces, normal, ¿no? Si hay muchos peces, sacará muchos o pocos. Muchos. Si hay pocos, sacará pocos. Echa la red y igual no saca ninguno. Pero conforme van sacando peces del lago, si los sacan muy deprisa y los peces no se reproducen, ¿qué pasa? Que cada vez hay menos. Con lo cual, cuanto más esfuerzo se va haciendo, cuantas más redes van tirando, menos cantidad de peces salen en cada red. Eso se llama esfuerzo progresivo. Lo podemos representar así, y lo tenéis en el protocolo. Conforme yo voy aumentando en esta gráfica que tenéis, conforme voy aumentando la cantidad de muestra acumulada, en este caso vale decir, en el caso de los pescadores, cuántas redes he echado, primera red, segunda red, quinta red, decimocuarta red. Si miramos aquí cuántos individuos salen por cada red que he hecho, lo que llamamos individuos por unidad de esfuerzo o CPUE, captura por unidad de esfuerzo, ¿eso qué ocurrirá con ello? En caso de duda, se mira el protocolo. ¿Qué va a pasar? Que cada vez tendréis menos. Y podréis calcular una recta de regresión que os dirá, bueno, si hay muchos, voy a tener más. Voy a tener en la muestra más. Si hay menos, voy a tener menos. Por tanto, para una cantidad de esfuerzo acumulado, lo que va a ocurrir es que la cantidad de individuos que saque va a ser cada vez menor. Cada vez menor. La captura por unidad de esfuerzo, el número de peces que saco por cada esfuerzo, va a ser progresivamente menor conforme vaya sacando. Conforme voy vaciando el lago, menos peces me caen. ¿De acuerdo? ¿Qué es aquí la unidad de esfuerzo? Una muestra es una unidad de esfuerzo. Dos muestras son 2 unidades de esfuerzo. 3 muestras son 3 unidades de esfuerzo. Si yo voy sacando de la muestra todos los que hay aquí dentro, pongo por ejemplo 3 muestras, y saco todos los que hay aquí, y luego repito el muestreo, y saco los que hay, la segunda vez saldrán más o menos. Saldrán menos, irán saliendo menos, e irán formando los puntos de esa recta, que nunca será una recta, será una nube de puntos. Ya sabéis que esto tiene oscilaciones al azar, pero que más o menos se parecerá a una recta. Las ecuaciones que tenéis aquí son las ecuaciones esencialmente de esa recta de regresión y os permiten calcular entonces cuántos individuos hay. ¿Vale?
¿Cuántos individuos hay? Muy fácil, cuando por mucho esfuerzo que hagas no has sacado ninguno, ¿por qué es? Porque has sacado todos. Esta técnica se emplea muchísimo en pesquerías. He puesto el ejemplo de la pesca porque es donde más se utiliza. Los pescadores, el número de barcos que tiene un país es la unidad de esfuerzo y la cantidad de pescado que dejan en la lonja la captura por unidad de esfuerzo. También se utiliza en cotos de caza. Número de cazadores es el número de esfuerzo. Un cazador tiene una capacidad X de cazar, pero si hay más perdices cazará más, si hay menos perdices cazará menos. Se utiliza la unidad de esfuerzo para calcular el número de perdices. La otra técnica que vais a experimentar, y repito, cada grupo va a elegir por sí solo cuál de las dos técnicas quiere emplear. De hecho, podríais emplear las dos si queréis, con los mismos datos. Solo tenéis que seguir el protocolo. Se llama muestreo selectivo. Imaginaos que en nuestra muestra tenéis individuos de dos tipos. Pueden ser, por ejemplo, machos y hembras. Pueden ser jóvenes y adultos, aunque esto es un poco más complicado. O puede ser del tipo A y tipo B. Hay mariposas, por ejemplo, de las que hay dos morfotipos, un morfotipo oscuro y un morfotipo claro. El caso es que tenemos una serie de individuos de tipo A y una serie de individuos de tipo B. Si yo tomo una muestra, en esta muestra habrá una serie de individuos de tipo A, vamos a llamarles X, y una serie de individuos de tipo B, vamos a llamarles Y. Hay X individuos A, X individuos Y. Y por tanto habrá una proporción entre individuos A y individuos B, o individuos XY, por seguir la misma terminología. Ahora, ¿qué pasa? Si voy sacando todos los individuos de un tipo, imaginaos que estoy extrayendo todos los individuos de tipo X. ¿Qué pasará al cabo de un tiempo? Si quiero sacar otra muestra, esta fracción será mayor o menor si he sacado individuos X y vuelvo a muestrear al cabo de un tiempo. Menor. Si estoy sacando individuos X, lo estoy sacando, el número de Y lo mantengo constante. Imaginaos que estoy sacando de la población solo los machos, porque se trata de un territorio de caza donde solo se cazan los ciervos machos y a las hembras se les deja en paz. Claro, empiezas con X machos e Y hembras. Terminas con las mismas Y hembras, pero sacas ¿con cuántos acabas? Con X menos R machos que te has cargado. Con lo cual, si miras la proporción machos-hembras antes de la temporada de caza o la proporción machos-hembras después de una temporada de caza, ¿qué va a pasar? Que va a haber muchos menos machos por hembra. Pero claro, si yo sé cuántos se han cazado, si yo conozco R, puedo sustituir en las fórmulas para darme cuenta de que los que he sacado guardarán una relación. Los que he sacado guardan una relación con esta fracción idéntica a la que tuviera la población inicial con la proporción que teníais al principio. Es exactamente lo mismo. Prácticamente es una regla de 3 y la podéis sacar algebraicamente. Tenéis las fórmulas calculadas ya allí para que no os compliquéis la vida. Pero quiero que pilléis el concepto. El concepto es muy sencillo. Si yo saco una serie de individuos de la población, yo sé cómo va a cambiar la proporción. Y de ese cambio de la proporción, deduzco cuántos individuos había al principio de la población. Es casi trivial. Muy bien. Ya tenéis todas las cosas para que podáis hacer en los próximos 45 minutos el cálculo de cuáles son los individuos del bote problema que os vamos a dar. Tenemos aquí unos botes que están numerados, lo que significa que nosotros sí sabemos exactamente los que hay. Con lo cual, si os equivocáis, lo sabremos. Y si acertáis, lo sabremos también. Así que uno de estos grupos, y solo uno, va a ser el ganador, aquel que se acerque más en su estimación a la cantidad de individuos que hay aquí dentro. ¿De acuerdo? Luego habrá 14 segundos o aspirantes, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué vais a hacer? Coger cada uno un bote, extenderlo sobre esta superficie, agitarlo, dejar que los organismos se distribuyan, ya veremos si homogéneamente o agregadamente o cómo, y después muestrearlos. Primero, colocando una serie de muestras, las que vosotros decidáis cuántas queréis colocar y de qué tipo, en la superficie, para calcular relación entre áreas y la relación, o la primera estimación que vais a hacer, que es una estimación de área, que es para organismos que no se mueven, es trivial, es muy sencillo. Y de hecho es lo que se hace con plantas. Y es muy precisa. Si hacéis una muestra suficientemente grande, es muy precisa. Pero con animales que se mueven, no se deja hacer tan fácilmente. En este caso, los animales se mueven. Lo que significa que si habéis colocado las muestras
sobre el terreno tenéis que aseguraros de que lo que hay dentro no se vaya a escapar, y aún así se escapará. Probablemente. ¿Vale? Intentad que no se escape. Las técnicas que os he descrito son para organismos móviles, mucho más móviles que estos. Estos, de hecho, se mueven tan poco que casi los podemos considerar plantas. Casi, pero no son plantas. O sea, algo se van a mover. Y es muy posible que vuestra primera estimación, la estimación por áreas, sea más precisa. Si habéis conseguido pararlos por completo y realmente no escapa ninguno, seguramente la estimación más precisa que consigáis será la estimación de áreas. Ya veremos. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración acerca de lo que hay que hacer? ¿Alguna aclaración de cuál es la base de lo que estamos haciendo? Porque la mecánica la tenéis perfectamente escrita en el protocolo. Pero estas fórmulas hay que usarlas. Bueno, es lo más conveniente. Son muy sencillos, son muy fáciles de manejar. ¿Todos habéis tenido ya la estimación inicial hecha por áreas? Bien. Todos estáis entonces en vuestro método elegido. ¿De acuerdo? El segundo método. Vale. Tenéis que continuar trabajando en este segundo método hasta que tengáis los datos. El cálculo puede ser un poco complejo. Para el selectivo no es nada complicado, aunque es complicado calcular las varianzas, que es lo que nos da el intervalo de confianza, es decir, de cuánto nos podemos fiar, pero el cálculo en sí de las proporciones es trivial. Para el método progresivo es un poco más complejo. Normalmente lo que hacemos es programar una hoja de cálculo para que, metiendo los datos, obtengamos resultados. Entonces, los que estéis con el progresivo, bueno, y los que estéis con selectivo también, una vez que tengáis los datos es el número de organismos que habéis sacado de cada muestra, es decir, todos los recuentos, podemos meter los cálculos en el ordenador para obtener el resultado final. Si os atrevéis, podéis hacerlo vosotros, por supuesto. Pero de momento necesitamos los números. Bueno, ya tenemos las cifras y no sé si tenemos ganador o no. Bien, ¿qué tenemos? Es igual. Tenemos así una serie de estimaciones que van de 100 y algo, 200, 300, cuando se hace todo por área, 400. Y el grupo C tenía 270. Ha hecho una sobreestimación y una subestimación por el método selectivo. ¿Y por qué ha hecho una subestimación por el método selectivo? Para que funcione el cambio en proporción hace falta que realmente sea un cambio importante en la proporción. No pasar de 46 a 47 en el muestreo 1 y a 45 a 47 en el muestreo 2. Eso apenas nos dice nada. Tiene que ser un cambio importante, de 46-47 a 13-47. Es decir, que se haya retirado una parte importante de la población. Entonces funciona. ¿De acuerdo? La razón por esta subestimación es porque el segundo muestreo ha retirado relativamente pocos bichos. De un total de 200 estabais retirando 20, 30, que son pocos. Es lo que pasa. El grupo D tenía 285, el grupo E tenía 250, el grupo F tenía 280, el G tenía 315. ¿Alguien ha acertado de momento? Pero este no está mal, ¿eh? El grupo H tenía 315, el grupo I tenía 355, el grupo J 273 y el grupo L 285. Muy bien, ¿cuál es nuestro ganador? El grupo que menos diferencia tiene. El G tiene una diferencia de una subestimación de menos 10, es decir, una subestimación del 3% aproximadamente, lo cual es un resultado muy bueno para el método de las áreas. Y los demás grupos, este grupo tiene una subestimación de menos
una sobreestimación de más 21, ¿no? 29, perdón. No. 31. Este grupo, su mejor resultado es una subestimación de menos 58. Este menos 60, este más 60. Este grupo no está mal tampoco, el grupo B, que ha obtenido una sobreestimación de más 21. Y el grupo A también se desmadra. Y el grupo H, I, J y L están fuera de margen. Por tanto, está claro que el grupo que mejor resultados ha obtenido ha sido el grupo G, que ha recurrido a una progresiva con una estimación por área con una subestimación del 3% y una estimación progresiva que también se ha acercado bastante. ¿Quién es el grupo G? ¿Dónde está el grupo G? Vosotros. ¿Cuántos muestreos habíais hecho? 4 progresivos. ¿Cuántos más habían hecho 4 en progresivos? ¿Qué grupo sois? No 4 cuadrantes, sino 4 campañas de muestreo, 4 muestreos sucesivos. Sois los únicos que habéis hecho 4. Y sois los que habéis tenido los mejores resultados. Mayor densidad de muestreo, mayor precisión, mejor resultado. Sin esfuerzo, no hay victoria. Muchas gracias a todos.